Un cordial saludo, les habla Jesús Aníbal Castro. En esta oportunidad voy a presentar mi proyecto de investigación titulado La realidad aumentada como estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias matemáticas. Para explicar el comportamiento de las variables, Ramírez y Castillo en 2020 consideran que a nivel mundial los estudiantes han catalogado las matemáticas como una asignatura difícil, aburrida, poco funcional, predisponiéndolos a su aprendizaje y desmotivando su participación en los procesos educativos de esta disciplina. Por otro lado, tenemos que Corredor García y Bailey Moreno en el 2020 realizaron un estudio donde demostraron que los estudiantes en Latinoamérica siguen presentando bajo rendimiento en el área de matemática, producto de las estrategias que implementan los docentes y el uso de recursos descontextualizados de la realidad de las sociedades actuales. Para Martínez y otros, 2021, es importante que las matemáticas se enseñen en el mismo contexto donde conviven los estudiantes. De allí que las estrategias de la realidad aumentada favorece el aprendizaje de esta disciplina, es decir, el estudiante logra percibir la funcionalidad de la asignatura en el mundo real. Por su parte, Bolívar y Perufo, en 2020, consideran que la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en Colombia se ha convertido en una gestión que no ha venido dando frutos durante muchos años, por lo que se necesita revisar metodologías empleadas, a manera de reestructurar los procesos y las estrategias, de manera que ésta sea más atractiva para los estudiantes, proyectándola por medio de la tecnología para captar el interés de los mismos. Ahora bien, antes de establecer las posibles causas del problema, es importante señalar el resultado de diagnosis realizada, donde se han observado estudiantes que presentan apatía por el aprendizaje de las matemáticas, muestran comportamientos inapropiados, ya que interrumpen constantemente las clases, se distraen con facilidad, utilizan el teléfono celular sin que tengan permisos para ello, y lo emplean con fines recreativos. Todo esto está generando bajo rendimiento escolar, sobre todo en los estudiantes del grado 11, lo que pudiera ser causa de las estrategias que emplean los docentes, ya que éstas están totalmente distantes de la era que viven los estudiantes, quienes son considerados nativos digitales. Es decir, los docentes siguen enraizados en el uso de estrategias mecanizadas, tradicionales, usando solo el tablero, la pizarra, los textos. Además, no combinan o no vinculan los contenidos con la realidad de los estudiantes y de las sociedades. De no atenderse a esta situación, la repitencia escolar se incrementará, lo que puede derivar en la deserción escolar. Considerando la problemática expuesta, se considera que una de las soluciones pudiera ser el ofrecimiento de nuevas estrategias didácticas para el fortalecimiento de las competencias matemáticas en los estudiantes a través de la implementación de la realidad aumentada en el aula, y la implementación de realidad aumentada como una estrategia para la motivación y el desarrollo de competencias cognitivas matemáticas. Ahora bien, considerando la problemática expuesta, se generó una pregunta de investigación, la cual plantea: ¿de qué manera la estrategia de la realidad aumentada contribuye al desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes de básica media del municipio de Ariguaní, Magdalena, Colombia? Esta pregunta dio origen al objetivo general que busca proponer estrategias de realidad aumentada para el desarrollo de estas competencias. De este objetivo se desprenden 4 objetivos específicos. El primero de ellos, identificar el tipo de estrategia de realidad aumentada que favorece el aprendizaje de las competencias matemáticas, establecer el fundamento de la estrategia de la realidad aumentada, caracterizar las estrategias que favorecen el desarrollo de competencias matemáticas y, por último, describir las habilidades requeridas para el desarrollo de estas competencias. El estudio se justifica debido a que trata de explicar una realidad presente en las instituciones educativas de Ariguaní y que afecta el rendimiento de los estudiantes en el área de matemáticas. De allí que desde la perspectiva práctica el estudio facilitará la comprensión de la aplicabilidad de la estrategia de realidad aumentada, lo que facilitará su aprendizaje e innovarán las prácticas educativas, logrando captar el interés de los estudiantes, fomentando así su participación en la construcción del conocimiento. A nivel teórico, contribuirá a generar nuevos conocimientos con respecto a la realidad aumentada y las competencias matemáticas, desde los postulados de autores que han trabajado el mismo fenómeno. Con esta investigación se beneficiarán principalmente los estudiantes del grado 11. Los docentes actualizarán sus prácticas pedagógicas mediante su propia formación tecnológica, y las instituciones educativas al ofrecer una educación consona con la realidad social, logrando nuevos estándares de calidad.
Asimismo, según la divulgación de los resultados, mismos que se harán a través de artículos científicos, se beneficiarán todos aquellos docentes y estudiantes universitarios que utilicen la información con fines pedagógicos y de investigación científica. En relación al fundamento teórico, se consultaron algunos antecedentes tanto a nivel internacional como a nivel nacional. A nivel internacional, en referencia a la variable realidad aumentada, se citó el trabajo de Lizarraga y Parimango en el 2020, quienes realizaron un estudio en Perú titulado Realidad aumentada con Kinect en la enseñanza de la matemática para niños con síndrome de Down, en el CB Trujillo 2020. El estudio aporta un referente teórico respecto a la variable estrategia de la realidad aumentada. A nivel nacional se consultaron los trabajos de Díaz y Espinosa, 2020, quienes realizaron un estudio titulado Realidad aumentada como herramienta de apoyo al aprendizaje de las funciones algebraicas y trascendentes. Mismo que se consultó porque aborda la variable realidad aumentada desde una postura o en condiciones similares a la vida en las instituciones educativas oficiales del municipio de Arihuani y Magdalena. Referido a la variable competencias matemáticas, Niebles y otros en el 2020, en su estudio titulado Competencias matemáticas como factor de éxito en la prueba PRO en Universidad de Barranquilla, Colombia, el aporte de este consiste en proporcionar información sobre los mecanismos para abordar los procesos de educación de las matemáticas. Asimismo, Ortiz y Borges Bermúdez, 2020, realizaron un estudio titulado Estrategia didáctica basada en el juego con mediación de la realidad aumentada para fomentar la competencia del cálculo mental en el área matemática, el cual aporta información a la variable competencia matemática, destacando su desarrollo mediante la implementación de las tecnologías. Al abordar los aspectos teóricos relacionados con la investigación, se presenta que la variable realidad aumentada es definida por Merillo como una composición de un entorno real en el que se integra información de una dimensión digital para aumentar la percepción sensorial de la situación real. Por su parte, Díaz y Espinosa, 2020, consideran que para implementar las estrategias de realidad aumentada es preciso que los docentes reconozcan los tipos de estrategias que derivan de la misma, de manera que clasifiquen las que mejor se adapten a la enseñanza de la matemática. Finalmente, Lerache y otros en 2020 señala que la importancia de que los docentes identifiquen el fundamento de este tipo de estrategia de realidad aumentada, siendo que así tendrán la noción certera de los elementos que se trabajarán para lograr conectar a los estudiantes con los procesos educativos. En referencia a la variable competencias matemáticas, Corredor García y Bailey Moreno en el 2020 la definen como la capacidad de manipular y relacionar números, realizar operaciones básicas, interpretar símbolos y expresiones atribuibles también al razonamiento, tanto para generar y descifrar diferentes tipos de información como para aumentar los conocimientos. Por lo que Soto en el 2020 afirma que las competencias matemáticas están representadas por un conjunto de competencias y habilidades. De allí la importancia que dentro de los procesos educativos se reconozca su tipología y las habilidades requeridas que faciliten la comprensión y asociación de información. Al hacer referencia a los criterios de inclusión y exclusión de los informantes, en cuanto a la inclusión se consideran docentes del área de matemática y estudiantes del grado 11 con bajo rendimiento académico, mientras que los de exclusión está relacionado con la predisposición que muestren los docentes para participar. Continuando con esta exposición de ideas, surge la hipótesis de que la realidad aumentada favorece el desarrollo de las competencias matemáticas de los estudiantes de la media del municipio de Arihuani y Magdalena, Colombia. En referencia a los procesos metodológicos se siguen los siguientes: delimitación del problema de estudio y presentación de propuesta de investigación, estudio de factibilidad, revisión bibliográfica, construcción del constructo teóricos, diseño del instrumento, recolección de información, proceso de validación y confiabilidad del instrumento, aplicación del instrumento y análisis e interpretación de datos. Finalmente, para el plan de recolección de datos se selecciona la técnica de encuesta mediante un cuestionario Scara-Likert con 5 alternativas de respuesta. La información será procesada mediante la estadística descriptiva e inferencial a través de frecuencias porcentuales por dimensiones, reflejadas en tablas. En cuanto al respeto a las normas éticas relacionadas con la protección y confidencialidad de los datos y del participante, las entrevistas serán anónimas,
no se revelará el nombre del entrevistado para la confidencialidad y resguardo de la información. Esta se utilizará solo con fines científicos y académicos. Muchas gracias.